Atención del personal de enfermería a pacientes con esclerosis múltiple durante la pandemia de la COVID-19. Integrantes: Alarcón Hoyos, Iris Medalí, Ayala Morales, Edelsa Rossi, Belinda Gambini Rivera, Pérez Ramírez, Isa Mirjan, Serna López, Aiki Celina. Introducción. La pandemia por COVID-19 supuso un gran desafío para los sistemas de salud, al convertir los hospitales en lugares de alto riesgo de transmisión. Esto obligó a reorganizar la atención sanitaria de manera rápida y eficiente, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple, EM. El personal de enfermería de las unidades de EM tuvo que adaptar su práctica para garantizar la continuidad asistencial en un contexto marcado por confinamientos, limitaciones de movilidad y necesidad de reducir el contacto presencial. Ante este escenario, se implementaron nuevas estrategias de comunicación, se fortaleció la telemedicina y se introdujeron cambios en la administración de tratamientos y en la educación sanitaria de los pacientes. La introducción del artículo destaca la relevancia de la enfermería neurológica en este proceso y la necesidad de compartir experiencias y lecciones aprendidas para futuros contextos de crisis sanitaria. Introducción. La pandemia por COVID-19 supuso un gran desafío. Resumen de nuestra investigación. La pandemia de COVID-19 transformó la atención sanitaria al convertir los hospitales en espacios de alto riesgo de contagio. Esto obligó a reducir las visitas presenciales y fomentar la telemedicina en pacientes con esclerosis múltiple, EM. El personal de enfermería adaptó sus funciones a este contexto, garantizando el seguimiento mediante consultas telefónicas y telemáticas, modificando protocolos de seguridad, ajustando tratamientos y reforzando el apoyo psicosocial. El trabajo describe la experiencia de enfermeras en distintas unidades de EM de hospitales españoles y revisa la literatura científica sobre la temática. Resumen de nuestra investigación. La pandemia de COVID-19 transformó la atención sanitaria al convertir los hospitales en espacios de alto riesgo de contagio. Esto obligó a reducir las visitas presenciales y fomentar la telemedicina en pacientes con esclerosis múltiple, EM. El personal de nuestra investigación tiene como objetivo describir la experiencia del personal de enfermería en la atención a pacientes con esclerosis múltiple durante la pandemia de COVID-19 y analizar las adaptaciones implementadas en la práctica clínica, complementadas con una revisión de la literatura existente. Nuestra investigación tiene como objetivo describir la experiencia del personal de enfermería en la atención a pacientes con esclerosis múltiple durante la pandemia de COVID-19 y analizar las adaptaciones implementadas en la práctica clínica, complementadas con una revisión de la literatura existente. Nuestra investigación tiene como objetivo describir la experiencia del personal de enfermería en la atención a pacientes con esclerosis múltiple durante la pandemia de COVID-19 y analizar las adaptaciones implementadas en la práctica clínica, complementadas con una revisión de la literatura existente. Nuestra investigación tiene como objetivo describir la experiencia del personal de enfermería en la Estudio descriptivo con 9 enfermeras de unidades de EM en 8 hospitales en España. Se recopilaron experiencias, protocolos y medidas adoptadas durante la pandemia junto con una evaluación. Se sustituyeron visitas presenciales por consultas telefónicas y telemáticas. Se implementaron medidas de seguridad hospitalaria, control de acceso, mascarillas, higiene, distancia social. Se adaptaron tratamientos, retraso de algunos ciclos, uso de corticoides orales en lugar de intravenosos, entrega domiciliaria de medicación en coordinación con farmacia. Se reforzó la comunicación con pacientes a través de redes sociales, teléfono y correo electrónico. Se brindó apoyo psicosocial mediante psicólogos y asociaciones. Se realizaron jornadas virtuales en streaming para pacientes y familias. Encuestas mostraron ansiedad por tratamientos, 46%, pérdida de citas, 32%, e interrupción de terapias, 15%. Se sustituyeron visitas presenciales por consultas telefónicas y telemáticas. Se implementaron medidas de seguridad hospitalaria,
Control de acceso. Ahora continuamos con la discusión. La pandemia obligó a replantear la atención de los pacientes con esclerosis múltiple, priorizando la seguridad sin abandonar la continuidad asistencial. La telemedicina se consolidó como herramienta eficaz, aunque menos satisfactoria en primeras consultas. La reorganización redujo el impacto negativo en la calidad de vida, aunque persistieron efectos psicológicos y sociales adversos. La coordinación entre hospitales y asociaciones resultó esencial. Este contexto abrió la puerta a un modelo asistencial híbrido que podría mantenerse en el futuro. Ahora continuamos con la discusión. La pandemia obligó a replantear la atención de los pacientes con esclerosis múltiple, priorizando la seguridad sin abandonar la continuidad asistencial. La telemedicina se consolidó como herramienta eficaz, aunque menos satisfactoria en primeras consultas. La reorganización redujo el impacto negativo en la calidad de vida, aunque persistieron efectos psicológicos y sociales adversos. Conclusión. La pandemia obligó a replantear la atención en esclerosis múltiple, consolidando la telemedicina y la reorganización de protocolos como estrategias efectivas para garantizar la continuidad asistencial. A pesar de limitaciones en primeras consultas y del impacto psicológico en los pacientes, la coordinación entre hospitales y asociaciones permitió reducir riesgos y mantener la calidad de la atención. Esta experiencia señala la viabilidad de un modelo híbrido de cuidados para futuros contextos de crisis. Conclusión. La pandemia obligó a replantear la atención en esclerosis múltiple, consolidando la telemedicina y la reorganización de protocolos como estrategias efectivas para garantizar la continuidad asistencial. A pesar de limitaciones en primeras consultas y del impacto psicológico en los pacientes, la coordinación entre hospitales y asociaciones permitió reducir riesgos y mantener la calidad de la atención. Esta experiencia señala la viabilidad de un modelo híbrido de cuidados para futuros. El reto del COVID-19 abrió el camino hacia una enfermería más flexible, resiliente y centrada en el paciente. Muchas gracias.